Ok. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación y bueno, la idea entonces es dar un overview, una presentación general del trabajo que venimos haciendo junto con el doctor San Martín, con Gamaliel Gutiérrez y un grupo de expertos con la idea de desarrollar una guía de práctica clínica basada en evidencia y utilizando herramientas de estado del arte, como decía el doctor San Martín, siguiendo la metodología GRADE, que ahora, digamos, un poco la idea de la presentación es mostrarles a aquellos que no están tan familiarizados qué involucra hacer una guía de práctica clínica con esta metodología. Entonces, en esta primera diapositiva, antes que nada quiero decir que no tengo conflictos de interés, más allá de ser, obviamente, de haber participado en esta guía, que no es poca cosa, pero no tengo ningún otro tipo de conflicto de interés. Lo que se ve en esta diapositiva es un resumen del proceso que lleva a desarrollar una guía de práctica clínica basada en evidencia siguiendo la metodología GRADE. Es, a mi entender, el proceso que debería seguir cualquier guía de práctica clínica que pretende estar basada en evidencia. Y lo voy a resumir rápidamente. Tiene una primera parte, que es la parte que está arriba en verde, y dentro de esa primera parte hay otra primera parte que es el desarrollo de las preguntas, que es cardinal, es fundamental. Ese proceso se llevó a cabo en una reunión presencial que hicimos en Panamá, donde participaron el grupo de expertos, eran algo así como 15 expertos, el grupo organizador y el grupo de metodólogos del que yo formaba parte. Durante un día o 2 días enteros discutimos cuáles eran las preguntas que tenían que abarcar esta guía. De una lista larga de preguntas se seleccionaron 12 o 13 preguntas que fueron las que terminaron siendo incluidas en la guía, y se seleccionaron esas preguntas porque se asumió que eran las preguntas más relevantes para ser contestadas, entendiendo que digamos, hay un cambio cuando uno usa este tipo de metodología y quiere sustentar las recomendaciones en evidencia. Es muy difícil abarcar absolutamente todo lo relacionado a una patología. Esto es algo que a veces es medio difícil porque es un cambio de paradigma. Entonces hay que seleccionar cuáles son las cuestiones más relevantes sobre las que uno quiere, digamos, emitir recomendaciones, y eso fue lo que hicimos. Después, en la parte verde hay todo un proceso de búsqueda y resumen de la evidencia, que en general está a cargo casi exclusivamente del grupo de expertos, aunque es fundamental tener feedback de los expertos en metodología, digo, es fundamental tener feedback también de los expertos temáticos, porque suele haber cuestiones relacionadas a la selección de estudios, incluso al análisis de la evidencia que requiere de la participación de los expertos, y eso fue lo que hicimos. El resumen de la evidencia digamos, se culmina con el desarrollo de tablas, que ahí se ve muy chiquita, pero ahora les voy a mostrar más adelante cómo son. Esas tablas incluyen información sobre los efectos de las intervenciones que uno quería evaluar y la certeza en esos efectos. Y esta es una de las partes importantes que aporta la metodología GRADE. Para poder analizar la certeza es necesario analizar, por ejemplo, la calidad de los estudios primarios, si tenían o no riesgo de sesgo, y otras cuestiones que están resumidas acá, sobre las que no me voy a explayar en demasía por una cuestión de tiempo. Una vez que se termina esta primera etapa, la verde, y toda la evidencia importante para poder, que se considera como importante para poder arribar a recomendaciones, está resumida. Se procede a la segunda etapa, que es la etapa violeta, donde esa evidencia es presentada y es analizada por un grupo de expertos, en este caso ese panel de expertos que se había conformado, se discute en profundidad y se construyen las recomendaciones, como les voy a mostrar más adelante. Próxima diapositiva. Entonces, esta es la lista de preguntas que no voy a leer en detalle porque, como les dije, la idea de la presentación, que además no es muy extensa, es darles un panorama de lo que fue la guía. Más adelante, esperemos a corto plazo, el documento va a estar disponible y toda esta información la van a tener allí. Próxima diapositiva. Próxima diapositiva. Ahí está. Entonces, acá está bien. Entonces, este es un resumen de cómo fue hecha la búsqueda de la evidencia. Como vieron, había 12 o 13 preguntas y cada una de esas preguntas requería de una revisión sistemática de la literatura. Aquellos que están más familiarizados con qué es una revisión sistemática sabrán que lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Por lo tanto, la idea inicial fue la de tratar de
utilizar herramientas para acelerar los tiempos porque no teníamos tiempo como para desarrollar completamente 12 revisiones sistemáticas. Entonces, la idea fue buscar primero revisiones sistemáticas que ya estuviesen publicadas, a partir de allí identificar estudios aleatorizados y complementar las búsquedas de estudios primarios directamente en las bases de datos que figuran allí. Eso fue lo que hicimos. Adelante. Y este es el resumen de vuelta, es un panorama de todo el trabajo que se realizó para la guía. Cada fila es un tema que se abordó en la guía. Por ejemplo, si ven, la primera fila está relacionada a los signos de alarma y los criterios de hospitalización. Entonces, para ese tema, lo que tuvimos que hacer fue una revisión sistemática de factores pronósticos en enfermedades arbovirales. Y el trabajo nos llevó a tener que mirar algo así como casi 7.000 estudios, de los cuales terminamos incluyendo 226, que fueron resumidos en 35 factores pronósticos y en 3 tablas, que fue lo que presentamos para poder construir las recomendaciones. En el segundo caso, la pregunta era sobre manifestaciones clínicas que permiten discriminar entre distintas enfermedades arbovirósicas entre sí y de otras enfermedades. Y de vuelta, el trabajo nos llevó a tener que mirar algo así como 8.000 estudios y terminamos incluyendo 79 y construyendo una tabla que fue usada por los expertos. Estas fueron las 2 preguntas que más carga de trabajo llevaron, por una cuestión lógica. Hay muchísima más información sobre factores pronósticos que sobre intervenciones. Y a partir de ahí, las preguntas ya se enfocaban en intervenciones sobre, por ejemplo, el manejo de fluidos endovenosos o fluidos orales, y ahí, como ustedes pueden ver, ya la cantidad de estudios que terminábamos incluyendo era muchísimo menor. Próxima diapositiva. Bueno, esto es como para terminar el panorama. La guía incluyó además un par de preguntas sobre transmisión no vectorial de la enfermedad de Zika, sobre la cual terminamos incluyendo 5 estudios que fueron resumidos en tablas también de resumen de resultados que presentamos a los expertos. Adelante. Les voy a resumir ahora entonces un poco el trabajo que hicimos. Esta es una pregunta. Esta pregunta estaba relacionada a factores pronósticos, porque una de las preguntas más importantes que se planteó el grupo de expertos era cuáles eran los factores o las variables que debían ser utilizadas para determinar que un paciente tiene signos de alarma. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es revisar toda la bibliografía que pudimos encontrar sobre la capacidad de estas distintas variables para predecir que un paciente con dengue, zika o chikungunya iba a evolucionar mal. Adelante. Entonces, lo que ven ahí es un pedacito de la tabla completa se ve ahí abajo, que es enorme, de la información que usamos. Como les había dicho antes, para esta pregunta terminamos incluyendo 229 estudios, porque había una gran cantidad de estudios que informaban sobre potenciales factores pronósticos, y cada una de esas líneas de colores que ustedes ven es un factor pronóstico potencial que nosotros exploramos. Adelante. La información que extractamos la resumimos de esta manera. Esta es la información sobre un factor pronóstico, en este caso la presencia de sangrado mucoso, y esos son todos los estudios que nosotros encontramos que reportaban sobre sangrado mucoso como potencial factor pronóstico, con sus estimaciones de efecto. Adelante. Esta información se resumió en metaanálisis, es decir, se combinaron los resultados de todos estos estudios y se obtuvo una estimación de efecto, que es la que ven ahí abajo, muy chiquitita, no se ve el número, pero es para que vean cómo fue el proceso de extractar la información y resumirla en una sola estimación. Adelante. Y esto no termina acá. Una vez que uno tiene la estimación para cada uno de los potenciales factores pronósticos, hay que analizar si esa estimación es o no es confiable, y ahí es donde entra en juego parte de la metodología GRADE, que permite justamente explorar la certeza en esa estimación de efecto. Entonces, por ejemplo, lo que ven acá son 3 factores pronósticos de los 39 que encontramos nosotros, con sus estimaciones de efecto. Hay efectos relativos, hay efectos absolutos, es decir, ese efecto relativo que ustedes ven ahí en odds ratio de 3 se traduce en un incremento en el riesgo de 9,6% usando un riesgo basal bajo o 20% en un riesgo basal alto. De vuelta, no me voy a explayar demasiado en cuestiones técnicas, pero bueno, están más que invitados a contactarme a posteriori al que le interese.
Bueno, todo esta... por favor, volver para atrás un segundito. Bien, entonces, como les decía, entonces para cada factor pronóstico hay una estimación del aumento en el riesgo y hay una certeza en la evidencia. En este caso, si ven, para trombocitopenia era alta, para dolor abdominal era alta y para hipoxemia era baja. Adelante. Bueno, entonces resumimos esa gran tabla que tenía 39 líneas con factores pronósticos, la resumimos aún más en una tabla que podía ser más utilizable para los expertos y básicamente esto es lo que encontramos, los factores pronósticos para los cuales había alta certeza de que realmente se comportaban de esa manera son los que están en verde, después había un grupo de factores pronósticos donde la certeza era intermedia y después un grupo de factores pronósticos donde la certeza en que eran factores pronósticos justamente era baja y están en rojo. Como ven, para chikungunya y Zika la cantidad de información era muchísimo menor. Volver un segundito para atrás. Era mucho menor, por lo que no encontramos o la información no nos aportó factores pronósticos con adecuada certeza en pacientes con chikungunya o Zika. Adelante. Bien, este es otro ejemplo de pregunta sobre la que también nos llevó muchísimo trabajo. La pregunta aquí era, ¿cuáles de las manifestaciones clínicas que presentan pacientes con enfermedades arbovirósicas permiten diferenciar entre ellas, entre dengue, zika y chikungunya, y también diferenciar con otras enfermedades febriles, en general, que aparecen en la región? De vuelta, hicimos un resumen de la evidencia, una más. La cantidad de estudios aquí fue un poco menor, pero también fue grande. Adelante. De vuelta, como ven, la información fue grande y resumimos los resultados en esta tabla que es novedosa. De hecho, mi conocimiento nunca vi una tabla así, tuvimos que diseñar especialmente para esta pregunta. Como ven, cada línea es una potencial manifestación clínica que podría diferenciar entre distintas enfermedades y con respecto a otras. Y lo que hicimos fue en cada columna resumir la información que encontramos para diferenciar justamente, por ejemplo, dengue de otras enfermedades, chikungunya de otras enfermedades, zika de otras, dengue de chikungunya, dengue de zika y chikungunya de zika. Cada una de estas estimaciones tiene su certeza en la evidencia y al final hay un resumen de todas esas 6 estimaciones que encontramos. De vuelta, esto era una gran cantidad de información en una tabla enorme que resumimos en una tabla más compacta y más útil, y esto fue lo que encontramos. Arriba ven, de vuelta con verde, son las manifestaciones clínicas para las cuales hay alta certeza, que sirven para diferenciar enfermedades arbovirales de otras enfermedades, en este caso, por ejemplo, el dolor articular y la presencia de equimosis o petequias. Después hay algunas manifestaciones con moderada certeza y hay otras con baja certeza. Y en la parte de abajo de la tabla lo que ven son las manifestaciones clínicas que encontramos que permiten diferenciar dengue de chikungunya o zika, chikungunya de zika y dengue, y zika de chikungunya y dengue. Por ejemplo, la única manifestación clínica que encontramos con alta certeza que permite diferenciar zika de las otras dos fue la presencia de prurito, chikungunya de dolor articular y dengue, anorexia, hiporexia, baja cantidad de plaquetas, hematocrito elevado y glóbulos blancos bajos. Adelante. Bien, ahora entramos ya en preguntas un poco más clásicas que tienen que ver con intervenciones. Esta, que era una de las más importantes, hablaba del manejo sintomático de pacientes con enfermedades arbovirósicas y sobre todo de la seguridad, porque hay una preocupación o había una preocupación importante sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el riesgo de sangrado. Lamentablemente lo que pudimos encontrar no fue demasiado, la certeza en la evidencia terminó siendo baja o muy baja, pero básicamente lo que vimos es que tanto para el uso de paracetamol, próxima, como para el uso de antiinflamatorios no esteroideos y dipirona, no hay evidencia contundente de un aumento en los efectos adversos, incluyendo los sangrados, que podría justificar el no uso de estas drogas. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante, el panel de expertos discutió obviamente sobre esta evidencia y sobre la baja certeza en la evidencia y priorizó cuestiones fisiopatológicas y cuestiones que ya están asumidas y por las cuales los antiinflamatorios no esteroides suelen no utilizarse, y eso llevó a una recomendación, como van a ver, a favor del uso de paracetamol o dipirona por sobre antiinflamatorios no esteroides. Adelante.
Estas ya son tablas grade más clásicas. Acá la pregunta era si debe indicarse transfusión de plaquetas u hemocomponentes a pacientes que tienen dengue y plaquetopenia. Y acá encontramos un par de estudios aleatorizados que están resumidos en esta tabla. De vuelta, la intención no es meternos en profundidad en los números. Todo esto va a estar disponible en el documento que se va a publicar. Pero básicamente lo que vimos es que no había evidencia confiable que sustentara el uso de transfusión de plaquetas, ya que no se veía una reducción en el riesgo de sangrado ni en la mortalidad de estos pacientes. Adelante. Esta es otra de las preguntas relacionada al uso de hidratación oral abundante en pacientes con arbovirosis. De vuelta, resumimos la evidencia que encontramos, basada en este caso en un estudio aleatorizado y un estudio observacional, donde se vio que la hidratación oral intensa podría tener un efecto importante, sobre todo en el riesgo de hospitalizaciones, y esto llevó a una recomendación a favor que les voy a mostrar más adelante. Próxima diapositiva. Hubo una pregunta sobre el uso de fluidos. En este caso, lo que les estoy mostrando es una tabla que resumió la evidencia entre la comparación de cristaloides con coloides. Para esta pregunta encontramos 4 estudios aleatorizados, incluimos información indirecta de otras enfermedades, como ven ahí en la tabla, de 69 estudios aleatorizados, y bueno, todo esto se resumió. Básicamente los resultados de este cuerpo de evidencia mostraron que no hay evidencia que el uso de coloides sea superior a los cristaloides, de hecho parecen ser similares, con el agregado de que los cristaloides pudiesen tener algún efecto adverso importante, sobre todo en el riesgo de falla renal. Adelante. Bueno, de vuelta, como les dije, la idea es darles un panorama de cuál fue el trabajo. Les mostré entonces cuál fue el proceso general, cómo buscamos la evidencia, cómo resumimos la evidencia en tablas. Para algunas de las preguntas, esas no fueron todas, fueron, diría, un 50% de las preguntas que abordamos. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo fue el proceso. Una vez que uno tiene la evidencia resumida, hay que pasar de la evidencia a la recomendación. Eso se hace también siguiendo la metodología GRADE, que propone un marco para hacer esto y una serie de cuestiones que hay que considerar, que no se limitan a la evidencia ni a la certeza de la evidencia, sino que hay otras cuestiones, como ven acá, que les voy a mencionar, que son muy relevantes para poder llegar a una recomendación. Y eso fue lo que hicimos. Lo que están viendo acá es el resumen del marco de evidencia a la recomendación para la pregunta de cristaloides versus coloides. Entonces, esto se discutió. Lo que ven ahí es el resumen de la discusión del panel que fue llevada a cabo un año después de la construcción de las preguntas, algo así como un año, por ahí un poquito menos, en El Salvador. Fueron 2 o 3 días intensos de trabajo donde construimos las recomendaciones, y este es el resumen de una de estas recomendaciones. Como les dije, cristaloides versus coloides. Entonces, lo que ven es que el problema fue considerado por el grupo como una prioridad. El grupo consideró que los efectos deseables eran moderados, que los efectos indeseables eran triviales, los efectos deseables de indicar cristaloides en vez de coloides, estoy hablando. La certeza en la evidencia fue resumida como baja. En cuanto a, se consideraron los valores y preferencias de los pacientes, esto es muy importante. Nosotros realizamos una búsqueda de evidencia en este sentido, que en general suele no abundar, digamos, y menos en patologías de este tipo, con lo cual los valores y preferencias de los pacientes fueron considerados sobre todo a la luz de la experiencia del grupo de expertos que estaba en la mesa, que posiblemente no existiría variabilidad importante en los valores y preferencias de los pacientes, conociendo esta evidencia. Entonces juzgaron que el balance de los efectos favorecía a la intervención, que en este caso eran los cristaloides, como ven en verde. Después se consideran otros aspectos muy relevantes, como les dije, que tienen que ver con los recursos, con la parte económica y el uso de recursos, y el grupo de expertos consideró que para esta pregunta el uso de cristaloides iba a devenir en un ahorro de recursos, posiblemente porque son más baratos que los coloides. Las cuestiones relacionadas a equidad también son fundamentales de ser consideradas, y en este caso se consideró que los cristaloides están más universalmente disponibles en la región que los coloides, y por lo tanto, si uno recomienda cristaloides, eso va a tener un impacto positivo sobre la equidad, y eso también fue considerado y lo ven en verde allí. Y por último, se consideró que el uso de cristaloides en vez de coloides es una intervención que posiblemente sea aceptable en la mayoría de los ámbitos donde se va a plantear,
y factible de implementar porque en general está disponible. Adelante. Esto llevó a una recomendación que les voy a mostrar más adelante. Vamos una más. Este es otro ejemplo de recomendación. No, una atrás. En este caso, la pregunta era si debíamos indicar transfusión de hemocomponentes para pacientes con dengue y trombocitopenia, y acá ven que los colores son distintos y, digamos, la línea de pensamiento se fue hacia el otro lado. El problema fue una prioridad, los efectos deseables acá se consideraron como triviales porque, como les mostré en la tabla, no había evidencia de beneficios. Los efectos indeseables como pequeños, la certeza en la evidencia fue muy baja, de vuelta se consideraban valores y preferencias, pero acá el balance se juzgó como en contra de indicar la transfusión. Además, se consideraron los recursos y se interpretó que indicar transfusión de hemocomponentes a estos pacientes iba a devenir en costos importantes y posiblemente en una reducción en la equidad porque es una intervención que no está universalmente disponible en la región. En cuanto a la aceptabilidad, se consideró que posiblemente era aceptable y la factibilidad se asumió que era variable porque puede haber lugares o instituciones donde esto sea posible de implementar, pero puede haber muchos otros lugares donde no. Todo esto llevó a una recomendación que les voy a mostrar ahora, adelante. Y por último, este es un resumen de las recomendaciones. De vuelta, las voy a leer rápido, pero la idea es que, bueno, todo esto va a estar muy explayado y presentado y bien presentado en el documento que a corto plazo va a salir. Entonces, para las primeras recomendaciones, para la primera recomendación que tenía que ver con manifestaciones clínicas que permiten diferenciar enfermedades alvovirales entre sí y con otras enfermedades, lo que hicimos como recomendación es la tabla que ustedes vieron de colores, que después va a poder ser usada por los clínicos en el terreno. Después, usando la información sobre factores pronósticos que les mostré, el grupo de expertos determinó que los signos de alarma deberían ser dolor abdominal, letargia o somnolencia o irritabilidad, sangrado mucoso, la acumulación de fluidos, hepatomegalia, el aumento progresivo del hematocrito y los vómitos. Esos fueron los signos de alarma. Después se propusieron criterios de hospitalización también en base a la misma información que incluyen a todos los signos de alarma con el agregado de la definición de dengue severo de la Organización Mundial de la Salud 2009, dificultades para respirar, acortamiento de la presión de pulso, hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, trastornos en el relleno capilar, prolongación en el relleno capilar, embarazo, coagulopatía y la no tolerancia de fluidos oral. Después, en relación al uso de hidratación oral intensa, la recomendación fue a favor, fue una recomendación fuerte. Después se sugirió, como les dije antes, la dipirona y el paracetamol por sobre los antiinflamatorios no esteroides, esteroides o antihistamínicos, en una recomendación condicional. Se recomendó el uso de hidratación endovenosa en pacientes con dengue y signos de alarma, en una recomendación fuerte. Se recomendó el uso de cristaloides por sobre coloides en forma inicial para la resucitación de pacientes que requieren hidratación endovenosa, en una recomendación fuerte. Se recomendó no usar o no transfundir hemocomponentes, como por ejemplo las plaquetas, en pacientes con dengue y trombocitopenia. Se sugirió no usar esteroides ni inmunoglobulinas en pacientes con dengue severo o shock por dengue. Y las últimas dos son relacionadas a la transmisión no vectorial de Zika. Se recomendó el uso de condón para prevenir la transmisión sexual de Zika y se recomendó mantener la lactancia materna en pacientes o en mujeres enfermas o posiblemente enfermas con Zika, en una recomendación fuerte. Esta es la última diapositiva, así que básicamente la idea de la presentación fue darles un panorama general de lo que son las guías que llevaron mucho trabajo y que estamos terminando y van a estar disponibles a corto plazo. Muchísimas gracias por su atención y entiendo que ahora hay un espacio para preguntas.